¿Qué tal? Espero se encuentren súper que bien. El día de hoy vamos a aprender lo que es composición de funciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un pequeño concepto. Debemos considerar que si se escribe f, este círculo que está aquí arriba significa composición, ¿ya? Entonces, f composición de g, x, la función g, ¿ya? Ingresa a la función f, es decir, la función g va a estar dentro de la función f, ¿verdad? Es decir, f composición g, f, ya, g va a estar dentro de f. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Este aquí es el ejercicio, ya. Entonces este f dice que el valor de f va a ser ¿cuánto? 5x más 3 y el valor de g va a ser 2x menos 1. Entonces tenemos que hacer estos cuatro ejercicios que dice primero f composición de g composición de f composición de f y g composición de g. Entonces vamos a explicarlos para tener un mejor entendimiento, ¿ya? Entonces vamos a ubicar el primerito que dice f composición de gx, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual. Ya vamos a ubicar f composición de gx. Entonces, esta f que está aquí al principio, vamos a ubicarla en la parte de afuera. ¿Por qué razón? Porque este es con lo que vamos a empezar trabajando, ¿ya? Y luego g vamos a ubicarla en la parte de adentro. El segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ubicar, a trabajar con el valor de f. ¿Cuál es el valor de f? Aquí está el ejercicio. 5x más 3. Entonces, vamos a ubicarlo parte por parte. Ubicamos 5, ya 5, donde encontremos esta x vamos a ubicarle paréntesis. Entonces, cuando tengo 5x, en vez de x, ¿qué ubico? Paréntesis, ya, paréntesis, donde está la x, y luego ubico más 3, más 3, ya. Entonces, ¿qué voy a ubicar ahora dentro de los paréntesis? Donde encuentro yo la x, ya, entonces en esta parte voy a ubicarle el valor que va aquí adentro. ¿Qué va aquí adentro? ¿El valor de quién? De g. Entonces, dentro de los paréntesis voy a ubicar el valor de g. ¿Cuál es el valor de g? G vale 2x menos 1. Entonces ubico 2x menos 1, ¿verdad? Menos 1. He ubicado el valor, aquí adentro, el valor de quién? De g. Entonces, cuando tengo un número en la parte de afuera y luego tengo unos paréntesis, significa que voy a hacer una multiplicación. Ya, entonces por estos dos términos que están aquí adentro. Primero hago multiplicación. Vamos a poner aquí, perdón, multiplicación. Y también voy a hacer ley de signo, ¿verdad? Multiplicación y ley de signo. Entonces digo yo, primero 5 por 2, 10x, ley de signo, más por más, ¿verdad? Más por menos, menos 5 por 1, 5. Y bajo el más 3, más 3. Ya, entonces 10x, como no tengo otro 10x, otra x más, lo que hago es bajar igual, 10x. Aquí tengo signos diferentes. ¿Qué hago cuando tengo signos diferentes? Signos diferentes se resta y se ubica el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? 5. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces digo 5 menos 3, 2, ¿verdad? Entonces va a quedarme 10x menos 2. Y esta es la respuesta. Vamos a hacer ahora, este es el primero, ¿ya? Vamos a hacer ahora el segundo. Vamos a hacer el segundo. Entonces, dice que G va a ser composición de F, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estoy haciendo G composición de F. G composición de Fx. Entonces, el valor de G va en la parte de afuera. ¿Por qué razón? Porque voy a trabajar con el valor de G. Y dentro de G vamos a ubicarle el valor de F. Entonces, el valor de G, ¿cuál es el valor de G? Aquí está. 2x menos 1. Entonces, ubicamos el 2. Donde está la X que ubicamos, paréntesis, ¿verdad? Paréntesis. Y ubicamos luego el menos 1. Menos
1. Entonces hemos ubicado los valores de G. Y me dice que aquí adentro voy a ubicar, es decir, dentro de estos paréntesis, voy a ubicar el valor de ¿quién? De F. ¿Cuánto vale F? F vale 5x más 3. Entonces aquí ubico 5x más 3. ¿Verdad? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando tengo un número en la parte de afuera y luego tengo unos paréntesis, significa que tengo que multiplicar. Lo mismo que hicimos, el mismo procedimiento que hicimos aquí al lado. ¿Ya? Entonces, multiplicamos 2 por 5, 10x, más, 2 por 3, 6, y bajamos el menos 1, más 6, menos 1, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 10x, signos diferentes, se resta y se ubica el signo del número mayor. 6 menos 1, 5, ¿verdad? Positivo, porque el 6 es el número mayor. Y aquí tenemos el resultado. Ya, entonces vamos a hacer ahora el número 3. F, composición de F. Entonces, ubico aquí 3. F, composición de F de X, ¿verdad? Ya. Entonces, F, composición de F de X. La primera F afuera y la segunda adentro, ¿verdad? Entonces, ¿con quién voy a trabajar ahora? Con el valor de F. Ubico lo mismo. 5, donde tengo donde tengo la X, voy a ubicar los paréntesis. ¿Ya? Más 3. Más 3. Entonces, observen, ahora me dice que dentro de estos paréntesis ubique el mismo valor de ¿quién? De F. Entonces, ¿cuánto vale F? 5x más 3. Entonces, aquí adentro ubico 5x más 3. El mismo procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar el número que está de afuera por todo lo que está en la parte de adentro. Entonces digo, 5 por 5, 25x, más por más, 5 por 3, 15, y bajamos el 3, ¿verdad? Más y más, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 25x y sumamos 15 más 3, 18, ¿verdad? Positivo. Y aquí ya tenemos el resultado. Entonces, por último, ¿qué nos queda? El número 4, G, composición de Gx. Vamos a hacer G, composición de Gx. Esto va a ser igual. Ya, G, composición de Gx. Ubicamos la primera en la parte de afuera y la segunda en la parte de adentro, ¿verdad? Entonces, ¿con quién vamos a trabajar ahora? Con los valores de G. ¿Cuáles son los valores? 2x menos 1. Primero, ubicamos este 2, ya, el 2, donde están las x que voy a ubicar, paréntesis. Ya, y luego el menos 1, menos 1. Entonces, ahora me dice que en la parte de adentro ubique el valor de ¿quién? De G. ¿Cuánto vale G? Lo mismo, 2x menos 1. Entonces ubico 2x menos 1. El mismo procedimiento. Vamos a multiplicar. Entonces, 2 por 2, 4x, más por menos, menos, ¿ya? Entonces, 2 por 1, 2, y bajamos el menos 1. Entonces, nos va a quedar 4x, signos iguales, se suma y se ubica el mismo signo, ¿verdad? Sería menos 2 más 1, 3. Y aquí tenemos la respuesta. ¿Ya? Y ya vemos, y ya entonces hemos culminado. De mi parte, muchísimas gracias y espero hayan aprendido en la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.